El periodista Juan Carlos Rincón del canal de YouTube de La Puya publicó un video explicando la reforma pensional y concluyendo que se trata de una buena reforma. La propuesta del gobierno es buena, que pueden mejorarse algunas cositas. El problema es que parece que Juan Carlos llegó a esa conclusión porque no entendió la reforma pensional. Hace una cantidad de afirmaciones que son falsas, imprecisas y que denotan que no entiende de qué se trata la reforma y que no entiende cómo funciona el sistema. Acompáñenme a explicarle a La Puya de qué se trata la reforma de Petro. Comencemos por la explicación que da Juan Carlos del pilar semicontributivo. El segundo nivel de la pirámide sería el pilar semicontributivo. Aquí estarían las personas que a los 65 años no cumplieron con las condiciones para pensionarse, pero sí alcanzaron a cotizar entre 150 y 1000 semanas. Es decir, gente que sí le aportó al sistema, pero le faltó el centavo para el peso. A lo que alcanzó a aportar se le reconocería la inflación más un subsidio anual del 3%. Y en vez de que le entreguen toda la plata de un totazo, como se hace hoy, esta plata se la dará en forma de una renta para toda la vida. Esta renta podría ser de aproximadamente el 80% de un salario mínimo. A ver, aquí hay una cantidad de información errada. Primero, entendamos que el pilar semicontributivo es para aquellas personas que no lleguen a más de 1000 semanas, que coticen entre 150 y 1000 semanas. Y ahí es clave saber que la gran mayoría de trabajadores del país van a quedar dentro de ese pilar semicontributivo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de trabajadores en Colombia, por efectos de la informalidad, de lo difícil que es nuestro mercado laboral, no van a llegar a cotizar más de 1000 semanas. De hecho, en promedio, según datos de los fondos de pensiones, en la edad de pensión, alrededor de los 60 años, el trabajador promedio en Colombia ha cotizado apenas unas 400 semanas, con lo cual está muy lejos de llegar a 1000 semanas. La mayoría no lo logra y por eso la mayoría de trabajadores va a seguir cayendo o va a caer en este pilar semicontributivo, porque esto no parece que vaya a cambiar en el futuro previsible. Partamos de ese hecho, la gran mayoría de trabajadores del país van a quedar dentro del pilar semicontributivo. Con eso en mente, ahora veamos qué es lo que dice la reforma. Pues plantea que si usted queda entre 150 y menos de 1000 semanas, pues hay dos opciones. La primera es que tiene ese número de semanas, pero además está focalizado dentro del pilar solidario, es decir, probablemente usted es una persona de muy bajos ingresos y por lo tanto va a ser beneficiario del pilar solidario, porque está debajo o muy cerca del umbral de pobreza. Va a recibir, digamos, los 223.000 pesos mensuales más una renta vitalicia que se deriva de las cotizaciones que hizo al sistema. Ahora bien, esa renta vitalicia, ¿cómo se calcula? Pues se calcula a partir de sus aportes corregidos apenas por inflación. O sea, no le van a reconocer rendimientos reales por ese dinero que usted aportó al sistema. No le van a reconocer en la vida real intereses por esos aportes que hizo al sistema. Le dan un subsidio por un lado, porque usted está en condición de pobreza, pero por otro le quitan los rendimientos reales de los aportes que hizo al sistema. Hay una situación un poco paradójica. Pero la segunda posibilidad es que usted no cumpla con las condiciones del pilar solidario y por lo tanto pues no va a recibir subsidio de ese pilar solidario. Y aquí el asunto es que le van a calcular una renta vitalicia y se la van a pagar mensualmente. A lo que alcanzó a aportar se le reconocería la inflación más un subsidio anual del 3%. No es que le vayan a dar un subsidio, como dice él, del 3% por los aportes que hizo al sistema ese trabajador. Hoy en día lo que ocurre es que usted aporta a Colpensiones y no le reconocen, como decía ahora, rendimientos reales sobre esos aportes. Llega a la edad de pensión y si no cumple el número de semanas, que hoy es 1300, pues entonces le devuelven su plata, pero sin intereses reales, por lo cual las devoluciones, que en Colpensiones se llaman indemnizaciones sustitutivas, pues realmente son miserables, son muy bajas, porque no se les reconoce intereses y con digamos, cómo funciona la composición del dinero en el tiempo, pues el mayor o la tajada más grande del valor de un ahorro son los intereses, y si no les dan intereses reales, pues la devolución, la indemnización es pírrica. De manera que lo que está proponiendo el gobierno no es un subsidio, como dice Juan Carlos, sino simplemente un acto de mínima justicia, que es reconocer un interés real del 3%, por encima de la inflación del 3%, que además
hay que decirlo, es un interés inferior al que estas personas conseguirían si hicieran este ahorro en el mercado financiero o si lo siguieran haciendo en las AFP actuales, que tienen rentabilidades históricas superiores a ese 3%. De entrada, a la gran mayoría de personas que van a caer dentro de este pilar semicontributivo, que ya dijimos que son la mayoría de trabajadores, pues no les dan ningún subsidio, al revés, les van a meter la mano a la cuenta y les van a quitar rendimientos que pudieran obtener si siguieran cotizando en un fondo de pensiones. Sigamos con información que Juan Carlos no da, pero que es clave, y aquí se le olvida, digamos, hacer énfasis en una parte pues que es fundamental, y él dice, si esa plata no se la van a devolver de una, como ocurre hoy en Colpensiones o en una AFP, y en vez de que le entreguen toda la plata de un totazo, como se hace hoy, esta plata se la dará en forma de una renta para toda la vida. Sino que le van a dar una renta para toda la vida. Juan Carlos no dice algo muy importante, y es que esa renta no va a comenzar a la edad de pensión actual. Hoy, una mujer que a los 57 años no tiene el número de semanas y está en una AFP o en Colpensiones, puede ir a reclamar su devolución de saldos o su indemnización sustitutiva a los 57 años y se la entregan. Obviamente en un fondo de pensiones, por lo que les acabo de contar, es una devolución mayor que en Colpensiones. La AFP mucho más grande, en promedio 7 veces mayor. Pero la reforma pensional plantea que la renta vitalicia no se va a pagar desde los 57 mujeres o 62 hombres, sino desde los 65 años. Es decir, a las mujeres se les alarga, digamos, la espera para recibir esos beneficios pensionales en 8 años. Y esos 8 años para miles, cientos de miles de mujeres y hombres también, que también se les sube, se les incrementa el tiempo de espera, pues se va a traducir en que muchas de esas personas, miles de ellos, no van a recibir ningún beneficio pensional. La razón pues es obvia, muchas de esas personas van a fallecer en el interín, van a morir y no van a recibir ningún beneficio pensional del sistema. Y es que las rentas vitalicias, y esto lo reconoce la propia reforma, las rentas vitalicias que va a entregar mensualmente no son heredables. ¿Y eso qué traduce? ¿Y eso cómo perjudica a los afiliados al sistema? Pues imagínense una mujer que iba a recibir, si siguieran las cosas tal como están hoy, iba a recibir una indemnización de saldos a los 57 años, pues ya no la va a recibir, no se la van a pagar de un solo golpe, en un solo pago a los 57, tiene que esperar 8 años en comenzar a recibir el dinero, no se lo van a dar de una de los 65 años, sino que se lo dan en cuotas mensuales. Pero además, si esa mujer fallece a los 66 años, ese dinero esencialmente se pierde porque pues no lo recibe ella obviamente, pero tampoco se lo van a entregar a su familia porque no es heredable. Por supuesto, entendiendo esta información, cambia el panorama de manera absoluta, pero es que la mentira más gruesa es en la siguiente afirmación. Esta renta podría ser de aproximadamente el 80% de un salario mínimo. No, Juan Carlos, esto no sé de dónde lo sacaste porque no tiene ni pies ni cabeza. Las rentas vitalicias que va a reconocer el pilar semicontributivo no van a ser del 80% de un salario mínimo mensual vigente. De hecho, van a ser, en la gran mayoría de casos, muy lejanas de ese 80%. Y esto no lo digo yo, no lo estimo yo, esto lo dice el propio texto de la reforma, que en su exposición de motivos hace un cálculo de, en promedio, personas que obtengan diferentes números de semanas, que alcancen una cantidad X de semanas, ¿cuál sería la renta, la mensualidad vitalicia que recibirían? Y ahí nos encontramos con que en ninguno de esos cálculos, ni siquiera en los que cotizan hasta 900 semanas, que casi llegan a las 1000, pues no van a recibir ni de cerca del 80% de un salario mínimo mensual. Fíjense en esta tabla, si alguien llega a 900 semanas y es mujer, la estimación del gobierno, del Ministerio de Trabajo, que es el autor de esta reforma, da que recibirá una renta vitalicia de 94,000 pesos. Pero si es una persona que cotizó apenas 150 semanas y es un hombre, por ejemplo, recibirá una renta mensual vitalicia cercana a 22,000 pesos. Así que, Juan Carlos, te invito a que corrijas esta información porque es muy delicada. Recordemos que esta va a ser, digamos, el beneficio pensional que van a recibir la gran mayoría de trabajadores del país, y en ningún caso, en ninguno de los escenarios, ni de los que plantea el gobierno, ni de los que plantea ningún experto, está esto de que
estas rentas van a ser del 80% de un salario mínimo. Luego veamos cómo Juan Carlos explica los beneficios, los supuestos beneficios de la reforma pensional en términos financieros para el Estado, cortando las megapensiones. Dos nuevos cambios. Primero, ¿se acuerdan que les hablamos de unas megapensiones que tienen desangrado al Estado y por ende a todos nosotros? Pues con la reforma las megapensiones pasarían a estar administradas por los fondos privados de pensiones. Eso es una gran noticia, pues el Estado ya no tendría que subsidiar solito toda esa plata. Y lo que podría hacer es direccionar sus recursos hacia el Fondo Solidario, que es para pensionar a las personas que más lo necesitan. Con esto Colpensiones se estaría ahorrando 13 billones de pesos al año. Para que se hagan una idea, eso es más o menos lo que cuesta la primera línea de metro de Bogotá. Y acá lo que no menciona Juan Carlos es que sí, efectivamente la reforma plantea que si usted cotiza sobre más de 3 salarios mínimos, lo debe hacer en un fondo de ahorro y no en Colpensiones, lo cual a la larga, a la muy larga, eso va a significar que esas megapensiones pues ya no sean una carga para el Estado, que todavía va a haber durante muchas décadas en el futuro megapensiones, porque una persona que hoy tiene 40 años, por ejemplo, ya podría tener 1000 semanas acumuladas y entraría en el régimen de transición, por lo cual podría seguir cotizando sobre 5, 7, 8, 9, 10, 15, 20 salarios mínimos en Colpensiones. Es decir, el efecto de este corte de las megapensiones es muy tímido por ahora, pero aún así a Juan Carlos le hace falta mencionar otra cosa más importante, y es que aunque la reforma corta esas pensiones muy altas, en Colpensiones no solo las megapensiones reciben subsidios, incluso las mesadas de un salario mínimo también son actualmente y en el futuro, por supuesto, subsidiadas por el Estado. Si ustedes se fijan en esta gráfica, que es un estudio del Banco de la República, calculan que una persona que se pensiona por un salario mínimo en Colpensiones recibe un subsidio del Estado de 140 millones de pesos. Alguien que se pensiona por 5 salarios mínimos recibe hoy un subsidio en torno a 350 millones de pesos. Como la reforma va a generar que millones de trabajadores que hoy están en el RAI se vayan para Colpensiones y por lo tanto se pensionen en Colpensiones, pues eso va a significar que todos esos subsidios, que son muchos en cantidad, no tan grandes individualmente como las megapensiones, pero muchos en número, porque son muchas más personas las que ganan entre 1 y 3 salarios mínimos. Por esa razón, pues no hay ningún ahorro, porque a esas personas el Estado les va a tener que reconocer más subsidios, aunque individualmente las megapensiones en el muy largo plazo, porque igual van a quedar durante las próximas varias décadas, megapensiones se van a seguir pagando, aunque en el muy largo plazo se eliminarían. Lo cierto es que se multiplican la cantidad de beneficiarios de subsidios pensionales, lo que hace que en agregado el efecto fiscal, el efecto de ahorro no exista. Ahora veamos cómo Juan Carlos explica el supuesto beneficio en términos de género por ser mujer que viene implícito en la reforma pensional. El segundo gran cambio es el reconocimiento histórico de que tener hijos le quita a uno años de vida. O bueno, según el Estado le quita 1 año por hijo. Resulta que las mujeres del pilar contributivo van a tener un beneficio, o más bien un reconocimiento que consiste en lo siguiente. Para pensionarse podrán cotizar 50 semanas menos por cada hijo que hayan tenido o que hayan adoptado. Entonces, si usted es una madre de 3 hijos, puede pensionarse 150 semanas antes de lo que dice la ley. Y esta parte me indigna profundamente y de nuevo Juan Carlos no pone todos los hechos sobre la mesa ni explica adecuadamente. Aquí nos habla de un reconocimiento histórico para las mujeres por el hecho de ser madres, pero es todo lo contrario, porque la reforma, y esta es la paradoja y es lo que me indigna, la reforma esencialmente perjudica más a las mujeres, no hay ningún reconocimiento. Al revés, hay un gran perjuicio para la mayoría de mujeres trabajadoras. Y la razón, entre otras cosas, es la siguiente. Fíjense que nos dicen que si llega a los 57 años una mujer, por ejemplo, con 1.250 semanas, le harían falta 50 semanas en Colpensiones
para poder pensionarse. En condiciones normales no podría pensionarse, pero entonces le van a reconocer un bono de 50 semanas si tiene un hijo. Entonces, si tiene un hijo, podría pensionarse aún teniendo 1.250 semanas, porque le, comillas, regalan 50 semanas. El problema es que esa mujer, si estaba en el RAIS, como la mayoría de mujeres hoy, que están en un fondo de pensiones, al llegar a la edad de pensión a los 57, para pensionarse con la mesada que la gran mayoría de mujeres se pensionan en Colombia, que es una mesada de un salario mínimo, solo necesitaría 1.150 semanas, de manera que igual se hubiera pensionado. Pero pensemos en una mujer que llega a los 57, que son la mayoría, como veíamos en el cuadro anterior, y no tienen 1.150 semanas, sino que tiene 1.100, 1.000, 1.050, pues la reforma pensional, al obligarlas a pasar a Colpensiones, al exigirles 1.300 semanas, pues les está subiendo en la práctica de facto la edad de pensión, porque tendrán que cotizar 3 años más para llegar a la misma pensión que con toda probabilidad obtendrán del salario mínimo. No tendrán que cotizar 1.150, sino 1.300. Y luego les dicen, es que les damos un bono, pero ese bono únicamente iguala las condiciones, los beneficios que ya tienen hoy en caso de mujeres que tienen 3 hijos. Y sabemos que en Colombia, en la Colombia de hoy y más en la Colombia del futuro, muy pocas mujeres tendrán 3 hijos. A la gran mayoría de mujeres en realidad les están subiendo el número de semanas que tienen que cotizar para llegar a la misma pensión. El segundo gran cambio es el reconocimiento histórico de que tener hijos le quita a uno años de vida. Hablar aquí de reconocimiento histórico, Juan Carlos, es realmente una burla. Claramente aquí no hay un beneficio para la gran mayoría de mujeres, al revés. La gran mayoría de mujeres que hoy están en el RAIS se ven perjudicadas porque en la práctica les incrementan el número de semanas que tienen que cotizar. No hay ningún regalo, lo que hay es un perjuicio para ese grueso de mujeres que se van a pensionar con un salario mínimo y que hoy están en un fondo de pensiones. Finalmente, veamos el análisis que hace Juan Carlos de las supuestas bondades en términos fiscales del ahorro supuesto que tendría el Estado colombiano por cuenta de la reforma pensional. Tercero, se le inyectaría más plata al sistema y el Estado no tendría que subsidiar las pensiones, al menos por un tiempo. Como más gente aportaría a prima media, Colpensiones tendría un colchón mayor y el gobierno no tendría que seguir abriendo huecos para pagar las pensiones con otros recursos. Y aquí, de nuevo, en el espacio de la puya hay un análisis pues muy pobre que deja fuera una gran cantidad de hechos muy importantes. Es cierto que van a llegar recursos nuevos a Colpensiones porque esencialmente se obligará a los cotizantes que hoy están en un fondo privado a cotizar todos los trabajadores en Colpensiones. Llegarán todas esas nuevas cotizaciones, se habla de 18, 19 billones de pesos al año. El problema es que esa es solamente una parte de la realidad. La otra parte, que es muy importante, es que esas nuevas cotizaciones a la larga eventualmente se van a tener que traducir en pensiones. Es decir, el Estado recibe hoy unos ingresos, pero adquiere unos pasivos, unas obligaciones con esas personas que se van de un fondo privado y llegan a Colpensiones. Se compromete a pagarles una pensión en el futuro. ¿Y eso qué significa? Pues que hay un ingreso en el presente, pero se adquiere un pasivo que tendrá que ir siendo saldado durante los próximos años y décadas. ¿Y cuál es el saldo? Es decir, ¿qué pesa más? ¿Los ingresos que va a recibir hoy o en el futuro cercano el Estado colombiano a través de Colpensiones? ¿O pesa más o son más grandes las obligaciones que adquieren? Esa es una discusión que se está desarrollando hoy, pero los actores independientes, los centros de estudio independientes, nos dicen, y veamos esta tabla, en términos generales, que son más los pasivos, la deuda que está adquiriendo el Estado colombiano que los ingresos que va a recibir por cuenta de las nuevas cotizaciones. Es decir, la situación financiera del Estado, contrario a lo que nos da a entender la puya, se deteriora por cuenta de la reforma pensional, no mejora. A ver, para que lo entendamos con un ejemplo muy sencillo. Mi situación financiera no mejora por el hecho de que voy al banco y pido un avance con mi tarjeta de crédito y me dan 3 millones de pesos
y con ese dinero me voy de vacaciones, me lo gasto o hago lo que sea. Si hubiera solamente los ingresos, diría, pues claro, mi situación financiera mejoró. El problema es que se adquiere también una deuda y eventualmente esos 3 millones de pesos hay que pagarlos, además con intereses. Por lo cual no es tan fácil como solamente ver los ingresos, que es un poco lo que está haciendo Juan Carlos. También tenemos que ver la deuda. Y al analizar la deuda que adquiere el Estado por cuenta de comprometerse a pagar esas pensiones en el futuro, la analogía que hacía con la tarjeta de crédito hay que pagarla, las pensiones también hay que pagarlas durante los próximos años y décadas, pues cuando se hace ese análisis por parte de dos entidades muy serias, que son Fedesarrollo y ANIF, nos damos cuenta en ambos casos que el pasivo pensional del país crece. Estamos hablando de, en el caso de ANIF, estima que el pasivo pensional por cuenta de la reforma, del agregado de la reforma, llega a casi 250% del PIB. Fedesarrollo estima mucho menos, pero también un incremento del pasivo pensional en torno a 30 puntos del PIB del 106%. De manera que de acuerdo a los análisis independientes del gobierno, pues no hay ninguna mejoría de la situación financiera del Estado colombiano. En todo caso, hay un deterioro de las perspectivas financieras del Estado colombiano que no lo olvidemos, ya son muy apretadas, ya son bastante difíciles. Y además aquí hay otra afirmación que digamos es abiertamente falsa. Juan Carlos hace muchas afirmaciones que son imprecisas, que no tienen en cuenta todos los hechos, que les hace falta profundidad de análisis, pero también hace afirmaciones que son directamente mentira. Por ejemplo, esta. Tercero, se le inyectaría más plata al sistema y el Estado no tendría que subsidiar las pensiones, al menos por un tiempo. No es cierto, Juan Carlos, que el Estado vaya a dejar de subsidiar las pensiones que se pagan en Colpensiones. Eso no va a ocurrir ni siquiera con la reforma pensional. Y es muy sencillo entender por qué esto que dice Juan Carlos es mentira. Hoy en día las mesadas de los en torno a 1,5 millones de pensionados que tiene Colpensiones cuestan más o menos 48 billones de pesos. En el mejor de los escenarios, obligando a todos los afiliados que están hoy en el RAIS y sumándolos con los afiliados que ya están en Colpensiones, el gobierno le apunta a más o menos llegar a 35 billones de pesos en cotizaciones a Colpensiones. 48 valen las mesadas de los pensionados actuales. El total de las cotizaciones de todo el sistema después de la reforma que llegaría a Colpensiones, en todo caso apenas llegaría a unos 35 billones de pesos siendo optimistas. De 35 a 48 billones de pesos hay más de 10, en torno a 13 billones de pesos que el Estado tendrá que seguir subsidiando. El Estado no tendría que subsidiar las pensiones, al menos por un tiempo. No es cierto, Juan Carlos, que ya no vaya a subsidiar el Estado a Colpensiones. Máxime cuando la promesa, y eso es otra discusión, pero la promesa del gobierno es que las cotizaciones nuevas que lleguen a Colpensiones se van a ahorrar, no se van a gastar. Por lo cual el Estado en definitiva seguirá subsidiando a los pensionados de Colpensiones en cualquier escenario y es absolutamente falso esto que dices. La invitación para el espectador, para la puya y para Juan Carlos es que corrijan las afirmaciones abiertamente falsas que hay en este video y que son varias y que son muy graves y que además presenten la información completa a la audiencia porque están omitiendo una gran cantidad de información muy relevante que pone en duda las afirmaciones que hacen y sobre todo la conclusión de que esto es una reforma buena. La propuesta del gobierno es buena, aunque pueden mejorarse algunas cositas. No se queden con las explicaciones facilistas, con las lisonjas, con los elogios que se hace de la reforma desde los sectores gobiernistas. Hay que analizar más allá de los titulares y más allá de las supuestas intenciones los efectos que tendría esta reforma en la sociedad colombiana.